¿Tomaste una posición y el precio se fue en tu contra? ¿Estás cansado de que siempre compras un call o un put y pierdes dinero? De seguro este video es para ti. Bienvenidos a este nuevo video tutorial de mi canal en el cual analizaremos las velas japonesas, los patrones de vela única. Esta información es muy importante para que la incluyas dentro de tu análisis de trading y puedas tomar mejores decisiones a la hora de realizar tus inversiones. Importante destacar que este es un contenido netamente educativo e informativo y no constituye ninguna referencia de inversión. Pues bien, vamos a iniciar con este video tutorial. Vamos a empezar a ver las velas japonesas. Vamos a ver un poquito de historia para comprender el contexto y entender de dónde se originan las velas japonesas. Pues bien, las velas japonesas nacen en términos generales a partir de un japonés, el señor Munehisa Homa, en el siglo XVII-XVIII. Homa fue un comerciante de arroz en Sokata, Japón. Operaba en uno de los primeros mercados organizados, el mercado de arroz. En términos generales es considerado uno de los primeros analistas técnicos de la historia. ¿Qué fue lo que hizo este señor y por qué fue tan importante para el mundo del trading? Este señor empezó básicamente a registrar el precio de apertura y el precio de cierre, así como los máximos y mínimos de cada día de trading dentro de este mercado de arroz en el Japón. En términos generales, él entendió que el mercado no solo se mueve por los datos que él registró a lo largo de décadas, sino que también pudo concluir que el mercado se mueve por las emociones, específicamente por el miedo y por la codicia. En términos generales, con esas ideas base, creó lo que hoy conocemos como las velas japonesas o las candlestick. Este señor creó a través de varios documentos y de varias experiencias lo que hoy en Occidente conocemos como las velas japonesas. No obstante, a nosotros los occidentales las velas japonesas llegaron a través de diferentes autores. Bien, es importante entender que las velas japonesas tienen algunos principios importantes al momento de hacer trading. Tenemos entonces en esta parte izquierda de la pantalla la vela verde. La vela verde se compone básicamente de los siguientes elementos. El primero es el cuerpo. El cuerpo real de la vela es la parte verde. Todo el cuerpo representa el precio como tal que se movió. Tenemos aquí también la apertura. La apertura viene siendo el open o el precio en el que aperturó esta vela. Tenemos un precio de cierre. Tenemos un máximo que vendría siendo la cola, el máximo punto de la cola superior, y tenemos un precio mínimo que vendría siendo la punta máxima mínima de la cola inferior. Para la parte bajista tenemos igualmente un cuerpo, tenemos un máximo en la parte de arriba, un mínimo en la parte de abajo, pero la apertura viene a ser esta parte de arriba y el cierre, el close, viene a ser la parte de abajo. Las velas verdes naturalmente significan una presión alcista, significa que los compradores tomaron el control y pues por lo tanto el precio subió. Las velas rojas naturalmente nos dan una señal indicando que la presión fue bajista, es decir, el precio cayó, el precio disminuyó con respecto a su vela anterior. Es importante entender estas características de las velas japonesas para que no nos confundamos. Repito, la vela verde abre en la parte de abajo, cierra en la parte de arriba. La vela roja abre en la parte de arriba, cierra en la parte de abajo. Bien, esto es importante entenderlo, mantengámoslo sencillo
para que lo podamos integrar dentro de nuestra operativa. Pues bien, vamos a empezar con el primer patrón único de velas japonesas. Es conocido como el hammer o en español el martillo. Este, en términos generales, es un patrón de reversión alcista. Se compone básicamente de un cuerpo pequeño en lo alto del rango. Aquí vemos el cuerpo es pequeño, tiene una cola larga, una cola inferior muy larga. En términos generales, si tomamos la cabeza o el cuerpo y lo ponemos sobre la cola, el cuerpo prácticamente que cabría 2 o más veces dentro de la cola. El color del hammer en términos generales no importa, puede ser verde o puede ser rojo. Puede o no tener una pequeña cola en la parte superior. Es indistinto, la cola sí superior debe ser relativamente pequeña. En términos generales es un patrón que denota reversión alcista o rechazo. Cuando hablamos de rechazo, hablamos que debajo de la cola puede estar un nivel de soporte importante desde donde se rechazó ese nivel de precio. En términos generales, el hammer aparece en la parte baja de una caída, como lo vemos acá. Varias velas consecutivas rojas denotan una caída. Luego aparece el hammer o el martillo con una cola inferior larga. También podemos verlo en la parte más baja de una tendencia bajista o un canal bajista. Su aparición suele coincidir con un área de soporte, como lo mencioné anteriormente, y requiere de una confirmación. En términos sencillos, es un patrón de reversión alcista. Aparece en la parte baja de una tendencia bajista o de una caída, y luego de su aparición los precios tienden a subir, como lo vemos acá en la imagen. Bien, el martillo. Aquí vamos a ver algunos ejemplos en nuestra plataforma TC2000, específicamente en el SPY. Vemos aquí el 20 de enero. Podemos ver, el 20 de diciembre podemos ver cómo el SPY experimentó una caída. Llegó hasta el promedio móvil de 100, esta línea verde, y aparece un martillo verde. Luego de la aparición del martillo verde podemos ver cómo los precios subieron por básicamente 1, 2, 3, 4 días. Tenemos también otro martillo aquí al lado izquierdo de la pantalla hacia inicios del mes de octubre. Luego de una caída, el precio llega hasta esta zona de soporte, aparece el martillo y el precio comienza un rally por varios días. Bien, el hammer tiene poder en la parte baja. Bien, en la parte alta vemos que el hammer no tiende a tener poder. Bien, esa parte es importante. Seguimos con el segundo patrón. Estamos hablando del handyman. El handyman es, en términos generales, tiene el mismo cuerpo, la misma figura, por así decirlo, que el hammer. Es un cuerpo pequeño con una cola inferior larga, bastante larga. La cola inferior es demasiado larga, es tan larga que el cuerpo puede caber 2 veces dentro de la cola. El color no importa en términos generales, puede ser rojo, puede ser verde. Puede tener una pequeña cola superior. Es un patrón de reversión bajista, es decir, es una señal que lleva a entender que los precios posteriormente pueden caer. Es un rechazo en una resistencia. Aparece en la parte más alta de una subida o de un rally, o en una tendencia alcista muy prolongada, o aparece también dentro del all time high, es decir, aquellos precios que llegan a un punto máximo cada vez.
Su aparición suele coincidir con un área de resistencia, como lo mencioné anteriormente, y de alguna u otra manera requiere confirmación con alguna vela. Pues bien, aquí vemos que los precios subieron varios días y aparece el Handyman. Luego de que aparece el Handyman, tenemos aquí un cuerpo pequeño con una cola inferior muy larga. Pues bien, el Handyman lo confirmamos con una vela posterior. Esa vela posterior, lo más conveniente es que el Open y el Close terminen finalmente por debajo del Handyman. Bien, por debajo de la apertura del Handyman. Bien, esto nos estaría dando una confirmación y nos estaría indicando que los precios paulatinamente van a seguir una tendencia bajista. Esto es importante tenerlo en cuenta. El patrón del Handyman es un patrón de reversión bajista. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Aquí hacia finales de octubre, inicios de noviembre, tenemos que luego de un rally, de una subida prolongada, el precio se extiende bastante y aparece el Handyman. Posteriormente, las velas continúan en su tendencia bajista. Aquí tenemos otro Handyman luego de una tendencia alcista o de una subida. El precio se sobreextiende, aparece la señal del Handyman y posteriormente el precio experimenta una caída o una depreciación. Bien, esto es importante tener en cuenta esta señal para nuestra operativa, para entender en qué momento el precio puede darse un giro y puede tomar una tendencia bajista o una caída. Seguidamente tenemos al Shooting Star. Este es en términos generales un patrón de reversión bajista. Podemos ver aquí en la pantalla que se compone en términos generales de un cuerpo pequeño en la parte baja del rango con una cola superior muy larga, muy larga. Si ponemos el cuerpo sobre la cola superior larga, el cuerpo cabe 2 o más veces. Puede ser de diferente color, rojo o verde, eso es indistinto. Puede o no tener cola inferior. La cola inferior debe ser pequeña, no debe ser muy grande. Es un patrón en términos generales de reversión bajista, es decir, se rechaza a una resistencia. En términos generales aparece en la parte más alta de una subida o un rally, o en una tendencia alcista extendida prolongada, o en un all-time high. Su aparición suele coincidir con un área de resistencia, como lo mencioné anteriormente, y naturalmente requiere de una confirmación. En términos generales, es una especie de subida larga, el precio se agota, aparece una cola superior larga con un cuerpo pequeño y el precio posteriormente experimenta una bajada. Vamos a verlo en nuestra plataforma TC2000. Aquí tenemos algunos ejemplos del Shooting Star. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, en donde después de una subida prolongada el precio se extiende bastante, llega a un nivel de resistencia clave hacia los $280 en la acción de Apple. Aparece una vela con una cola superior prolongada, larga y un cuerpo relativamente pequeño, y vemos posteriormente cómo el precio desciende. Este patrón único es importante y son señales que denotan, nos dan a interpretar que los precios pueden caer en las sesiones siguientes. Bien, seguimos y ahora tenemos al Invert Hammer. Este es un patrón que en español sería conocido como el martillo invertido. En términos generales, se compone de un cuerpo pequeño en lo bajo del rango. Tiene una cola superior muy larga, que si ponemos el cuerpo sobre la cola superior, pues el cuerpo cabría hasta 2 o más veces. El cuerpo igualmente no importa, puede o no tener cola inferior. Es un patrón de reversión alcista. Aparece en la parte más baja de una caída en cualquier tipo de marco de tiempo,
o en la parte más baja de una tendencia bajista. Su aparición suele coincidir con un área de soporte y requiere una confirmación de velas siguientes. Pues en términos generales aquí podemos ver la explicación sencilla para que te la lleves y te la grabes. Tenemos varias velas que pueden representar una caída o un canal bajista o una tendencia bajista. Aparece un pequeño cuerpo con una cola superior larga y paulatinamente el precio da una reversión hacia el alza y cambia la tendencia de alguna manera. Vamos a ver el patrón del Invert Hammer o el martillo invertido en nuestra plataforma TC2000. Aquí tenemos naturalmente el SPY. Vamos a ir a la parte izquierda. Aquí tenemos varios Invert Hammer. Venimos de una caída de julio a agosto y llegamos al promedio móvil de 50 y aparece un Invert Hammer rojo con una cola larga y posteriormente el precio experimenta una subida hasta el promedio móvil de 20. Luego el precio vuelve a caer y vuelve a aparecer hacia principios de agosto otros Invert Hammer verdes. Y el precio naturalmente después experimenta un rally, una subida pronunciada. Vemos que el precio vuelve a caer hacia finales de noviembre y hacia el promedio móvil de 50 aparece otro Invert Hammer y posteriormente el precio continúa su tendencia alcista. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos prácticos para que los podamos estudiar. Luego seguimos con el patrón estándar doji. El estándar doji es naturalmente un patrón de indecisión. Algunas claves que nos tenemos que llevar en cuenta es la apertura y el cierre son prácticamente iguales o muy cercanos, por lo que se forma como una especie de cruz o una especie de más con mucha cola superior o mucha cola inferior en algunos casos. Esto es una de las características más que se encuentran. Aparecen en la parte baja o alta de una tendencia o entre la tendencia. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Refleja el doji estándar indecisión extrema, debilidad, pausa o confusión en esa tendencia que se está siguiendo. La dirección del mercado naturalmente va a depender de la vela siguiente. Aquí vemos algunos ejemplos. Hay algunos estándar doji que son relativamente pequeños, aparecen como una pequeñita cruz o en algunos casos aparecen con colas superiores largas o una cola inferior muy larga. Bien, aquí tenemos muchos ejemplos en nuestra plataforma TS2000. Aquí estamos analizando el QQQ. Vamos a comenzar a analizar varios estándar doji. Aquí tenemos un principal hacia el 12 de agosto. Luego de una tendencia alcista en la mitad, vemos que hubo una pausa y naturalmente esa es una de sus funciones, hacer una pausa en ese rally. Luego en la parte alta del rally tenemos la aparición de otro estándar doji, lo que ya nos daría una lectura de agotamiento o debilidad de esa tendencia. Luego más adelante tenemos otros estándar doji por acá. Luego de que la tendencia ya se ha consolidado, tenemos más estándar doji hacia aquí arriba luego de noviembre, significando ya que hay un agotamiento de la tendencia y por lo tanto los precios caen. Pues bien, aquí tenemos varios ejemplos para estudiar, para practicarlos en nuestra plataforma TC2000. Importante resaltar, estándar doji es un patrón de indecisión extrema de pausa dentro de una tendencia, puede aparecer alcista o bajista. Bien, seguimos con nuestro siguiente patrón. Tenemos al Dragonfly Doji. Este es un patrón muy característico. Aquí lo podemos ver en la parte izquierda de nuestras pantallas. Varias claves a tener en cuenta. Es un cuerpo muy pequeño, mucho más pequeño. Aquí podemos verlo en la parte izquierda. Tenemos un cuerpo casi inexistente en la parte alta del rango.
tiene una cola inferior muy larga, demasiado larga, mucho más pronunciada y mucho más larga que la cola que encontramos en otros patrones. Poca o inexistente cola superior. Bien, el color igualmente no importa, puede ser verde, puede ser rojo. Puede aparecer en la parte baja de una tendencia bajista, como aquí tenemos el ejemplo principal. Luego de una caída aparece el Dragonfly Doji y la tendencia tiende a cambiar. O tenemos aquí que luego de una tendencia alcista aparece el Dragonfly Doji y se invierte la tendencia de alcista a bajista. Pues bien, es una señal de reversión alcista o bajista, depende del contexto en el que nos encontremos. Entre una tendencia alcista puede mostrar indecisión, ahora vamos a ver algunos ejemplos, y naturalmente requiere de confirmación. Aquí quiero tocar un punto importante, y es que si bien el Dragonfly Doji tiene muchísima cola, vamos a empezar a ver que hay personas que simplemente lo agrupan dentro de un tipo de martillo. Pero pues aquí quiero dar a entender que hay una categorización ya profesional de este tipo de patrones técnicos. Bien, aquí en nuestra plataforma TC2000, viendo la acción de Palantir, podemos ver algunos casos de Dragonfly Doji, donde luego de una tendencia bajista, por ejemplo, aquí bien pronunciada, aquí aparece un Dragonfly Doji, viene la tendencia súper bajista, llegamos a este nivel de soporte y aparece un Dragonfly Doji. ¿Y qué sucede después? Importante para nuestro análisis. El precio hace un rebote, un rechazo de este nivel de soporte y el precio continúa un rally. Bien, esa es prácticamente la función del Dragonfly Doji. Aquí tenemos otro cerca del promedio móvil de 200 en el marco de tiempo diario en la acción de Palantir. Luego de una caída pronunciada, el precio se abarata tanto, llega a una zona institucional como la media móvil de 200 y el precio posterior a la aparición del Dragonfly Doji comienza un rally, una tendencia alcista cruzando las medias móviles y llega hacia la parte alta. Pues bien, este es en términos generales el Dragonfly Doji. Puede ser de diferentes colores, verde o rojo, es indistinto. Seguimos con otro patrón. En este caso tenemos el Gravestone Doji, es otro tipo de Doji. Tenemos característica, un cuerpo muy pequeño o casi inexistente, puede ser verde o rojo, con una cola superior muy larga, con una cola inferior que puede o no tenerla. Aparece en la parte baja de una tendencia bajista luego de una caída, o en la parte alta de una tendencia alcista luego de una subida muy fuerte, y denota de alguna otra manera un cambio de esa tendencia. Requiere naturalmente una confirmación y dentro de una tendencia bajista puede normalmente mostrar indecisión. Vamos a ver algunos Gravestone Doji. Aquí en la parte de arriba tenemos algunos ejemplos fuertes. Aquí también tenemos otros cerca del promedio móvil de 20 y así sucesivamente. Vemos aquí ya algunos patrones que se repiten o que tienen algunas alteraciones o algunas alternativas. Naturalmente estamos hablando de una cola supremamente larga con un cuerpo muy pequeño o prácticamente inexistente. Bien, seguimos con el Spinning Top. Aquí vemos ejemplos del Spinning Top. Básicamente estamos hablando de un cuerpo relativamente pequeño en la mitad, mucho más grande que el de un Doji. Puede tener colas largas naturalmente en la parte superior o en la parte inferior. Puede ser naturalmente de color rojo o verde, indicando presión alcista o bajista. En términos generales aparece en la parte alta, baja o durante una tendencia alcista o bajista. Indica una indecisión moderada, mucho más racional que lo que aparece cuando se informa un Doji. De alguna otra manera el Spinning Top nos da un balance entre compradores y vendedores o una pausa. La dirección naturalmente de la tendencia pues va a depender de la vela siguiente.
Aquí vemos algunos ejemplos. Luego de una caída podemos ver en la parte baja de una caída o de una tendencia bajista que aparece un spinning top. Luego durante la tendencia alcista podemos ver en algunos momentos que aparecen también este patrón único, el spinning top, como una especie de pausa. O en la parte alta de las tendencias alcistas podemos ver que el patrón también aparece. Bien, vamos a ver algunos ejemplos aquí de spinning top. En la parte baja, el precio de Apple en nuestra plataforma TC2000 viene cayendo, viene cayendo, viene cayendo, y aquí luego de llegar a un nivel de soporte podemos ver que aparece dos spinning top en la parte baja, y luego el precio continúa su tendencia alcista. Más hacia abajo, por aquí podemos ver otro spin top, y así sucesivamente. Aquí podemos ver otro, por aquí podemos ver otros spinning top. Y en términos generales, este es un ejemplo práctico también del spinning top. Como lo he mencionado antes, se pueden aparecer en la parte baja de una tendencia bajista, o durante la caída, o durante también la subida. Aquí tenemos varios ejemplos claros. El color es indistinto y es importante que ustedes puedan practicar reconociendo estos patrones técnicos en su plataforma TC2000 para indicar en qué momento el precio puede o dar un giro o hacer un stop. Bien, tenemos ahora al Marubozu. Este es uno de los patrones técnicos que mayoritariamente más se ven en cualquier temporalidad. Tenemos en términos generales que es un cuerpo naturalmente grande con mínimas o inexistentes cola superior o inferior. Puede ser naturalmente de color verde o de color rojo. Al ser un cuerpo grande, pues nos denota una intención de fortaleza, bien sea alcista para el verde o bajista para el rojo. Tienen un total control, bien sea los compradores o los vendedores. Este es uno de los patrones que tiene más alta probabilidad de continuidad del movimiento, bien sea alcista o bajista. Incluso hay muchísimas estadísticas que pueden encontrar en internet o en preguntar a cualquier inteligencia artificial. Algunos hablan de más del 80 o 90% de probabilidad de continuidad luego de que aparece un Marubozu, sobre todo en algunos contextos específicos, como sobre un nivel de soporte o sobre una media móvil. Naturalmente, eso es algo que cada trader debe analizar dentro de su operativa. Tenemos que también hay Marubozus que hacen un rechazo en un nivel de resistencia, bien sea estático o dinámico como una media móvil. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos en nuestra plataforma TC2000 el SPY. Aquí vemos varios Marubozus verdes en la parte baja de este nivel de soporte, y luego de que aparecen estos Marubozus con alto volumen podemos ver cómo el precio incrementa naturalmente en la parte alta de una tendencia alcista, donde tenemos aquí un nivel de resistencia fuerte. Podemos ver varios Marubozu que luego llevan el precio mucho más abajo. Aquí tenemos otros a nivel de soporte, como el precio sube después, luego de que llega a media móviles claves como la 50, la 100, el precio tiende a rebotar. Y en términos generales, pues aquí podemos ver varios ejemplos del Marubozu. Es una presión alcista o bajista fuerte, donde los compradores o los vendedores toman el total control de esa vela, bien sea en el marco de tiempo diario, hora o semanal, en cualquier marco de tiempo que estemos analizando. Pues bien, finalmente quiero terminar este video dejándoles un decálogo de las velas japonesas en su patrón único para que lo tengamos en cuenta como traders en nuestra operativa principal. El primero es: no operes la vela sola. Siempre se necesita un contexto. Las velas japonesas son simplemente herramientas, son armas que podemos utilizar en nuestra operativa, pero siempre debemos analizar el contexto, el marco de tiempo en el que nos encontramos. Si estamos en un nivel de soporte o de resistencia, debemos analizar el activo que estamos tradeando para entender si determinado patrón funciona más o mejor. Segundo punto, debemos operar en niveles claves como soportes o resistencias.
Naturalmente allí podemos encontrar quizás la mayor rentabilidad o la mayor oportunidad. Debemos entender la vela, qué hace esa vela, si hace un rechazo, si tiene una fuerza, si tiene duda. Eso es clave, entender ese patrón de vela. Debemos naturalmente esperar confirmación, no debes entrar de inmediato porque ves simplemente una vela, debes analizar el contexto. Y aquí doy un tip profesional. Lo importante muchas veces no es la vela, sino la vela en qué ubicación está apareciendo. Bien, eso es una clave. Luego tenemos otro punto acá, sigue la tendencia, es más fácil que ir contra ella. Naturalmente hay patrones que van a aparecer más en determinadas tendencias. Esto hace parte del backtesting que debes hacer. Menos es más, no sobreoperes. No significa que nos debemos llenar de patrones y sobreoperar todas las velas japonesas que aparezcan. Muchas veces menos es más. Debemos evitar el ruido. Mercados laterales confunden naturalmente, como lo vimos en los ejemplos. Hay velas que aparecen más en niveles de soporte, niveles de resistencia o a lo largo de una tendencia. Debemos tener cuidado con el ruido de esos mercados laterales. Debemos naturalmente tener un plan y ver cómo incorporamos estos patrones de velas únicos para nuestras entradas, salidas, las personas que ponen stop loss. Esto debe ser clave. Debemos cuidar el riesgo y proteger nuestro capital. Naturalmente, como vimos, muchos patrones tienen mayores tasas de continuidad, otros menos. Naturalmente esto nos va a servir para determinar el capital invertido, el riesgo que asumimos, el take profit, entre otros. Y finalmente, ser paciente. Las mejores oportunidades llegan solas, estudiando, conociendo todos estos patrones. Y pues bien, hasta aquí este video tutorial el día de hoy. Los patrones de velas único, espero haya sido de tu agrado. Si te gustó este video, te invito a que des tu like, dejes tu comentario y sigas este canal. Estaré montando más contenido educativo para ti sobre otros tipos de patrones de velas mucho más complejos, diferentes análisis técnicos especiales para compradores de opciones call y put en activos como ETF o acciones de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Pues bien, espero les haya gustado este video. Bendiciones y feliz día.